Están viendo el renacimiento de la oposición y hacia ahí vamos. Decía que la marcha federal que se inició hoy no es un hecho aislado. Y los invito a repasar qué ha venido sucediendo en la última semana, más precisamente desde el martes pasado, en términos de conflictividad social. Y los invito a hacer un repaso con el formato de una obra de teatro en varios actos. Y vamos a empezar ahora a ver el primer acto. El primer acto fue el martes pasado, ahí están viendo las imágenes en el subte, con la protesta de los metrodelegados, que es mucho más que una interna gremial, es un reclamo por mayor salario, porque los metrodelegados quieren un salario muy superior al que había negociado la Unión Tranviarios Automotor. Es parte de la protesta social. Ese es el primer acto del martes pasado. Ese mismo día podemos ver el acto número 2 de esta obra. Ese mismo día, en comisiones plenarias del Senado, se aprobó el proyecto que ya había sido aprobado en diputados para retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado y ajustarlas a partir de ahí con la evolución del salario. Esto es lo que provocó que hoy el presidente Macri saliera por televisión a pedir al peronismo que no siga la locura de Cristina Fernández de Kirchner y no vote las tarifas, el proyecto de tarifas. Después vamos a analizar en la mesa si Macri intenta polarizar con Cristina. Pero sigamos con la obra de teatro. Ese mismo martes tuvo lugar el tercer acto. El tercer acto es que se creó un nuevo espacio político. Veíamos recién, renace la oposición, no solo renace la oposición en el peronismo, ahí están viendo las imágenes de un nuevo espacio político que se autodenominó como Vamos y que nuclea al movimiento Evita, a Unidad Popular, a Libres del Sur, de Victoria Donda, al Partido de Trabajo y del Pueblo y algunas otras organizaciones. Un nuevo espacio de centroizquierda que está apostando al 2019. El cuarto acto fue el día siguiente, el miércoles 23, la Marcha Federal Educativa, multitudinaria Marcha Federal por la Educación, nuevamente protesta social en reclamo de mejores salarios para los docentes. El quinto acto fue el 25 de mayo, en la 9 de julio, masiva concentración convocada por actores con apoyo del kirchnerismo y con organizaciones afines bajo el eslogan "La patria está en peligro", una marcha contra el Fondo Monetario Internacional. El sexto acto, siguiendo con el peronismo, pero con el peronismo no kirchnerista, sin embargo, José Luis Gioja, que había sido desplazado como titular del PJ por la decisión de la jueza María Servini de Cubría, convocó a un plenario, a un congreso del PJ para el 8 de junio en Ferrocarril Oeste, en el microestadio de Ferrocarril Oeste, tratando de lograr amalgamar una unidad del peronismo. Veremos cómo le va. Renace la oposición y hay más protesta social. Y por último, el séptimo y último acto de esta obra es lo que comenzó hoy, la Marcha Federal por Pan y Trabajo, que va a terminar el próximo viernes en el Congreso de la Nación. Como en ese famoso formato, primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿cómo se llama la obra? Y esta obra tiene dos títulos posibles. Uno es el que veíamos al principio. Renace la oposición, el peronismo, el kirchnerismo, otros sectores que se están uniendo en miras del 2019 y además teniendo en cuenta la caída de imagen del gobierno, lo que hasta hace un mes muchos daban, no sé si por descontado, pero como muy probable que era la reelección de Mauricio Macri en el 2019, hoy eso está puesto seriamente en duda. Por lo tanto, primer título posible de esta obra, que todavía no es una tragedia y esperemos que no lo sea, tampoco es una comedia, está en el orden de un drama. Y el otro título posible es Crece la protesta social, como hemos visto. Y no es para menos.
luego de la devaluación, la corrida, el aumento de precios y la desaceleración o estancamiento de la actividad productiva. Antes de ir a entrevistar a Juan Grabois y hablar de la marcha federal que comenzó hoy y de otros temas, los invito a hacer un poco de memoria y recordar lo que fue la gran marcha federal de hace 24 años. Hace 24 años, una marcha federal que termina en la Plaza de Mayo, que había comenzado también desde distintos puntos del país y termina con una enorme concentración. Algunos fragmentos de lo que fueron esos días de marcha federal para repasar con ustedes. Que no afloja en nada, que muchísimos sectores estamos afuera de esta política. Compañeros, él decía, como si nos ofendiera, que estábamos haciendo política. Y esta plaza le dice que sí, que hacemos política, que tenemos derecho a discutir el poder. Y cuando en 2 oportunidades nuestra CNT Nacional, después de un confederal haber evitado el paro, nosotros les decimos desde el movimiento de los trabajadores argentinos, este comité confederal que es el pueblo, vamos a realizar el paro el día 2 de agosto con todo el poder y la fuerza que tenemos. Seguramente muchos de los que están viendo no recuerdan y muchos seguramente no tenían todavía conciencia política en 1994. Juan, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos qué edad tenías en el 94? Y yo tendría menos de 15 años. O sea que no la viviste. No la viví y de hecho esas imágenes no las conocía y bueno, veo muchas de las personas que nos van a acompañar. Ahí veíamos un joven Hugo Moyano, un joven Víctor de Llenaro, sí, el ya fallecido Saúl Ubaldini. Sí, así es. Y bueno, porque también no lo viví, pero sí viví unos años más adelante como todas esas políticas económicas profundizadas bajo el gobierno de la Alianza, de la primera Alianza, se manifestaban de manera trágica en el hambre y el sufrimiento de la mitad de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Eso lo viví muy de cerca. ¿Recordás cuál fue tu primera marcha? ¿Tu primera manifestación? ¿Cuándo te movilizaste por primera vez? El 20 de diciembre del 2001. ¿Esa fue la primera vez? Fue la primera vez y me tocó ser uno de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional cuando veía estupidizado cómo entraba la montada a pegarle a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y ahí estabas encuadrado en qué organización? No, recién se estaba formando el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que era un grupo de cartoneros y de pibes y pibas de los barrios de Almagro, que habían participado un poco en las asambleas populares de esa época, que se solidarizaban con la situación de los cartoneros. Y ahí yo empecé a militar, no a partir de un partido o de una ideología, sino de un choque con la realidad, que es que en la puerta del edificio donde yo vivía había pibes de mi edad revolviendo la basura que yo tiraba para vivir. ¿Eso era un barrio porteño? Sí, en Almagro. En Almagro. Así es. Y a eso no queremos volver. A eso no queremos volver y esa es una de las razones fundamentales de esta nueva edición siglo XXI de la Marcha Federal, porque empezamos a escuchar una palabra que yo desde esos días tan terribles del 2001 pensé que no iba a volver a escuchar, que es el Fondo Monetario Internacional. Y a los argentinos nos tiene que saltar una señal de alerta cuando reaparece el Fondo Monetario Internacional, que no pone plata para hacer puentes, para financiar programas educativos, sino para garantizarle a los especuladores financieros, esos mismos especuladores que en 15 días se llevaron 10.000 millones de dólares, es decir,
lo que necesitamos para terminar con la indigencia en la Argentina se lo llevaron en 15 días los banqueros y los fondos de inversión para garantizarle a esa gente que si la Argentina se funde, si todos nosotros nos vamos al tacho, ellos van a cobrar esos intereses ridículos de más del 40% que paga el gobierno nacional para financiar una muy mala política económica que realmente nos está empujando al abismo y que si nuestro pueblo no reacciona con toda la fuerza ahora, esa fuerza que no supo tener en los 90 porque además de Ahí estamos viendo, ¿no?, la reacción, porque las imágenes que están en pantalla detrás nuestro son de las columnas que partieron hoy. ¿Tienen ya algún primer cálculo? Yo creo que se va a movilizar muchísima gente, varias decenas de miles. Algunos van a poder hacer todo el recorrido, otros no, porque es un recorrido muy largo. La idea es también visibilizar la situación en el interior, porque a veces las cámaras no llegan hasta el interior profundo, hasta la Patagonia, hasta Jujuy. Solamente con organización, con manifestaciones se pueden escuchar esos reclamos. Fíjate que con el aumento de las tarifas, yo viví muchos años en las afueras de San Martín de los Andes y mis compañeros están calefaccionando y están cocinando con leña, con pino verde. Eso genera una cantidad importante de problemas respiratorios, porque no es una madera adecuada para eso, porque no les alcanza para pagar la garrafa, porque la garrafa social no llega, porque no están los mismos programas sociales que hay a nivel de capital y el conurbano bonaerense, y hay gente que la está pasando mucho peor de lo que la estamos pasando acá, que ya es bastante duro, digamos, lo que sucede. Juan, van con reclamos concretos, ¿no? Van al Congreso particularmente con proyectos de ley que quieren impulsar y algunos están incluso presentados. Es así. Nosotros creemos que en una democracia nosotros no vamos a resolver en la calle el proyecto de país que eligió democráticamente, muy posiblemente muchas personas engañadas, nuestro pueblo en el 2015. Eso se va a cambiar en las elecciones. Por eso nosotros vamos a dirigirnos al Congreso, no al Ejecutivo Nacional, porque en el Congreso la oposición es mayoría y si hay unidad opositora se pueden, no digo resolver, pero al menos mitigar estas terribles cosas que están sucediendo. Cuando el presidente dice que pedir que se retrotraigan las tarifas es una locura de Cristina, nos está faltando el respeto a todos. Todos queremos que se retrotraigan las tarifas. Y nosotros vamos a tratar de canalizar la bronca en protesta, y la protesta en propuestas concretas de políticas públicas, que son 5 políticas públicas, que tienen que ver con la urgencia, con la emergencia en adicciones, la emergencia laboral, la emergencia alimentaria, la emergencia de las comunidades campesinas y la emergencia de los barrios populares, las villas y asentamientos de nuestro país. ¿Cómo avanza el proyecto para titularizar las propiedades, bueno, los terrenos en villas y asentamientos? Es un proyecto que es muy importante para nosotros. ¿Pero está avanzando? Está avanzando muy lentamente. Nos costó mucho que lo presente el bloque oficialista, a pesar de que había sido un proyecto consensuado con el Ejecutivo durante el año pasado, pero parece que tomaron la decisión de ir por el camino de la represión y no por el camino de la inclusión. Tuvimos que, lo quiero decir francamente, tuvimos que amenazar, entre comillas, con presentarlos con los bloques de la oposición para que finalmente el proyecto se presente. Y ahora esperamos que haya un dictamen del plenario de comisiones pronto, este miércoles o el miércoles que viene como mucho, para que se discuta rápidamente en el recinto y luego pase a la Cámara de Senadores, con algunas modificaciones que estamos planteando. Ese es uno de los proyectos, el que tenemos más esperanza en que salga pronto. Pero también hay otras cosas que son importantísimas, como por ejemplo una frase muy cínica de un asesor de este cara rota de Duhovne, que dijo que el ajuste hay que hacerlo sí o sí, aunque tengamos que tener los comederos abiertos las 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Eso dijo Broda. Sí, eso lo dijo Broda. La verdad que es vomitivo escuchar a una persona que con el estómago lleno sabe que lo que va a hacer va a provocar el hambre y la necesidad de ir a los comedores de más compañeros y compañeras, niños y niñas de los que hoy van. Pero nosotros tenemos que estar preparados para esa circunstancia, porque nuestra misión como movimientos populares es intentar transformar la realidad, pero desde el contexto que nos toca vivir y que nosotros no elegimos. Por eso, ya con el problema que hay hoy, que es dramático, que es un 40% de prevalencia de la malnutrición en niños, niñas y adolescentes, ya sea por desnutrición o por obesidad,
tiene que haber un programa nacional de soberanía alimentaria que permita que los agricultores familiares puedan llevar el alimento a la mesa de los argentinos sin agrotóxicos y que los niños y niñas puedan comer lo que corresponde, que son proteínas, que son nutrientes. Y otro tema que es muy importante para nosotros es la emergencia en adicciones, porque el narcotráfico ha penetrado, a pesar de la propaganda de la patota de Patricia Bullrich, que lo único que hace es perseguir a los pibes y torturarlos como sucedió hace poquito en la Villa 21-24 y pasa en tantos lugares del país. Pero cuando va una mamá desesperada porque su hijo está cayendo en la delincuencia, porque está totalmente enfermo y capturado por la droga, no hay lugar para internación, ni para hombres ni para mujeres. La situación de las mujeres es particularmente dramática, entonces... Hablando de situaciones de mujeres, me contabas recién, venís de Luján, llegaste corriendo al estudio, contá qué fuiste a hacer, qué pasó allá. Mira, hay una casa comunitaria de las tantas que hay en los movimientos populares que es específica para mujeres que están en situación de consumo problemático, de adicción, y que ya había más de 35 pibas porque no hay lugar en el Cedronar, en un lugar donde no entran ni 25. Y las ¿La pibas, casa comunitaria administrada por quién? Totalmente autogestionada por las organizaciones sociales, en este caso por la Asociación Vientos de Libertad, que es un grupo ejemplar de hombres y mujeres que salieron del infierno de la droga y que se pusieron a organizar a los que están pasando por esa misma situación. Y ellos se cansaron y fueron a ocupar uno de esos tantos lugares que están abandonados, que están tirados, que están cayéndose a pedazos de la infraestructura que el Estado no pone al servicio del pueblo, para tener un lugar para que esas pibas puedan sanar. Bueno, yo como soy abogado fui a ejercer mi profesión, a reclamar que haya un lugar alternativo adecuado para estas mujeres que heroicamente han decidido sanar, han decidido emprender ese camino. ¿Las echaron, las reprimieron? Vino mucha policía, mucha policía. Al final apareció la gente de la CENAF, aparecieron algunos medios de comunicación y se pudo llegar a un acuerdo de que permanezcan ahí con el consentimiento de ese organismo estatal hasta que haya una solución alternativa definitiva. Pero realmente es dramático que una piba o que una madre se quiera internar porque se da cuenta de que no puede seguir viviendo con esa esclavitud de la droga y que el Estado le dé la espalda y que a esa misma mamá que el Estado le dice no, mira, para tu hijo no hay lugar, después se lo lleven en un cajón y encima algún político diga que el que le pegó un tiro por la espalda bien hizo en pegárselo, ¿no? Juan, ¿estuviste el viernes en la marcha, en la concentración el 9 de julio? No pude estar porque yo estaba en San Pablo, fui a tratar de hacer mi pequeño aporte a la Patria Grande. Hay una situación también muy jorobada, con un golpe de estado preventivo contra el candidato que según todas las encuestas iba a ganar, que era Lula. Fui a visitar a los compañeros de los Sin Tierra y de los Sin Techo y pude ver lo que sucede cuando no hay niveles de organización comunitaria como hay aquí, que es una suba del precio del gasoil, un bloqueo de todas las carreteras y algo increíble también, y que es una preocupación grande que tenemos, que es lo que no pueden resolver con la política, lo quieren resolver con los militares. Hubo una intervención militar para reprimir esa protesta que afortunadamente llegó a una especie de negociación pacífica y por esos mismos días acá empezaban a agitar el fantasma de la utilización de las fuerzas militares en la represión del delito, digamos, ¿no? Que es un camino muy peligroso y que deteriora la institucionalidad en nuestro país. Como un militante de base, ¿qué mirada tenés, qué análisis estás haciendo del panorama político partidario? Yo creo que es muy importante que las organizaciones sociales y sindicales cumplamos un rol de resistencia, de lucha, de defensa de los derechos en la calle, en las acciones directas, pero la política tiene que cumplir otro rol y la oposición tiene que encontrar un programa alternativo que enamore a los argentinos con un proyecto de país, que no tenga mezquindad y que le dé un espacio grande a esa juventud que empezó a militar en esta década. Y ¿La ves encaminada a la oposición hacia ahí? Yo tengo alguna esperanza, creo mucho en mi generación, creo mucho en algunos de esos pibes y pibas, sobre todo en los jóvenes, lo tengo que decir porque no hay que tirar a ningún viejo por la ventana, pero creo en mi generación, que aparecían en esa foto de Vamos, hay muchos compañeros de militancia ahí, pero creo que eso se tiene que hacer sin sectarismos, que tiene que haber una unidad opositora que
que incluya al peronismo, que incluya al kirchnerismo, que incluya las nuevas expresiones juveniles, pero con un programa que priorice la situación de los excluidos, que priorice la situación de los que no tienen tierra, techo y trabajo, y que permita enfrentar los intereses corporativos, que son en definitiva los que están gobernando la Argentina, que son los que piden, bueno, estas medidas que ¿Hay algunos de tomando el gobierno. ¿Hay algunos de los dirigentes de primera línea, digamos, de los presidenciables, que te genere, que te despierte algún entusiasmo? La verdad es que yo creo que este es un momento para debatir qué es lo que se va a hacer con el país, digamos, ¿no? Que es un momento para plantear una proyección a futuro y para establecer programas que nos permitan salir del laberinto del neoliberalismo. Y creo también que tiene que haber perfiles nuevos que expresen también una ética militante diferente y que expresen los nuevos fenómenos sociales, de la mujer, de los movimientos sociales, del movimiento indígena. ¿Estás respondiendo que no te entusiasma nadie indirectamente o entiendo mal? Estoy reflexionando a mi entusiasmo, digamos, ¿no? Trato de no tener una respuesta emocional y, insisto, reforzar la importancia del rol de la juventud en el proceso político que se abre y la importancia de empoderar también a los sectores excluidos de la política. Vos fijate que en el Congreso no hay un solo pobre, no hay una sola persona que vive en una villa o un asentamiento, no hay un solo trabajador de la economía popular. Bueno, esas voces no están representadas y nosotros creemos que tienen que estar representadas. ¿Es sabido tu relación con el Papa Francisco cuando permanentemente se te vincula a él con más o menos cercanía? ¿Te incomoda? ¿Te resulta indiferente? ¿Cómo vivís esa situación, ese encasillamiento? Y es contradictorio porque, te voy a ser franco, yo sufro mucho con que me utilicen para atacarlo a él, digamos, ¿no? Porque en definitiva, cuando me mando una macana, o por ahí cuando hago algo que desde mis convicciones es lo que hay que hacer, pero que no cae simpático en un sector de la sociedad, se intenta atribuirle esa acción al Papa. Es una cosa totalmente ridícula, no solamente desde una óptica muy reduccionista, muy provinciana, se puede pensar que el líder más importante que tiene la humanidad en este momento está diciendo lo que hay que hacer en Luján o en 3 de febrero. Pero yo sufro por eso, porque no me gusta que le hagan daño a él por las decisiones que yo tomo en función de las demandas de la base de nuestra organización, que son mi conducción, digamos, ¿no? El Papa Francisco para nosotros no es una conducción, es una inspiración, es un amigo de los pobres, de los que peleamos por tierra, techo y trabajo, y desde luego no tiene ninguna responsabilidad en las macanas que nos mandamos y en las cosas buenas que hacemos. Sin lugar a duda, él es parte de la inspiración que nos lleva a trabajar por la justicia social, con nuestros aciertos y seguramente con nuestros pifies. En relación a la marcha federal, ¿hubo algún tipo de contacto directo o mediado con él acerca de lo que estaban preparando, lo que están organizando, lo que va a suceder, los reclamos que van a presentar? No, por lo menos yo no lo tuve y también, esto lo quiero decir, evito hacerlo porque creo que los argentinos, sobre todo los que queremos a Francisco y los que comulgamos con su pensamiento social, que él lo dice muy claramente en sus encíclicas, en sus homilías, en sus discursos, él habla con mucha claridad, no hace falta reinterpretaciones, los que creemos estar de alguna manera tirando para el mismo lado, no nos tenemos que esconder atrás de una sotana, digamos, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones y entonces yo trato de evitar incluso pedirle mensajes, etcétera, sobre todo las cosas que tienen que ver con la Argentina. Dos últimas. Una que supongo te va a incomodar. Se está debatiendo en la sociedad y se va a debatir en el Congreso la despenalización del aborto. Y ahí el Papa y la Iglesia en general están teniendo una voz en oposición cada vez más fuerte. ¿Tu opinión? Mira, yo el tema lo discutí mucho con mis compañeros y sobre todo con mis compañeras. Y llegamos a la conclusión de que no me correspondía a mí pronunciarme sobre ese tema, digamos, ¿no? En la organización a la que pertenezco hay opiniones divididas como en el conjunto de la sociedad y cuando yo aparezco frente a una cámara de televisión tengo que hacer un esfuerzo
para representar el conjunto de esas opiniones. Entonces, yo me pronuncié en su momento y a partir de ahí hicimos un debate colectivo y la resolución que tomamos es que no es un tema que yo me tenga que pronunciar, así que te voy a deber la respuesta de este tema en particular. Y por último, vos tenés relación, o por lo menos tenías una relación fluida por los reclamos con el vicejefe de gabinete Mario Quintana y con la ministra Carolina Stanley. ¿Cómo están esas relaciones hoy por hoy? Mira, con Quintana no hablo hace mucho tiempo. Tuvimos una discusión fuerte y de ese momento no hablamos más. ¿Con Stanley? Con Stanley hablamos la última vez, creo que hace unos 20, 25 días, por una cantidad grosera de incumplimientos de la ley de emergencia social. Yo sigo diciendo, aunque le moleste incluso a muchos de mis compañeros, que yo entiendo que este es un mal gobierno y me considero un opositor en los lineamientos políticos, culturales y económicos del gobierno, pero conozco buenas personas en la administración de la Ciudad de Buenos Aires, en la administración del gobierno nacional y yo también creo en las relaciones interpersonales y en las personas que construyen una sociedad desde la diferencia, entonces no voy a hablar mal en términos personales de una persona que me parece que es una buena persona, como Carolina Stanley. Ahora, la política social del gobierno dista mucho de siquiera mitigar los efectos de la política económica neoliberal que están desarrollando. Por último, y agrego un tema que vamos a tratar después en la mesa con los analistas. ¿Tuviste relación con María Eugenia Vidal? No, nunca hablé con ella. ¿Nunca? No, la única vez... ¿Tenés alguna consideración diferente a la que tenés del gobierno nacional o de Macri? A ella no la conozco personalmente, nunca hablé con ella. La única vez que me intenté comunicar fue cuando sucedió el secuestro de un niño que se hizo bastante conocido por una discusión que tuve con un colega tuyo en Villa Caraza, para reclamarle la aparición. No pude hablar con ella, el chico por suerte apareció. Y la verdad que no tengo una opinión personal sobre ella. Sí, lo que pasa en la provincia, que es un desastre total, digamos, ¿no? La provincia está descalabrada, las barriadas del conurbano están muy mal y se siente sobre todo en los municipios gobernados por la oposición, como La Matanza, donde gobierna Verónica Magario, que hay un vaciamiento de todas las políticas provinciales y nacionales con un objetivo claramente político, ¿no? Discriminatorio. Eso es una cosa que sucede y se puede ver en las estadísticas también de cuáles son las obras que se están haciendo y cuáles son las que no. Así que no tengo, y la verdad que no tengo ninguna simpatía por su figura pública tampoco. Juan, gracias por venir. No, gracias a vos.